hice, pero estoy... Gracias, Sandrita. Excelente, ahí está Emilio con otro uno. Cristian, vamos a ayudarte a levantar esos ánimos ahora. Tenemos varios dos, Jorge, Dayana, excelente. Los quiero, queridos amigos. Me encanta que tengan energía. En verdad, hoy día va a ser una clase divertida. Van a tener que debatir. Y debatir siempre a uno creo que le da energía, así que viene bien. Em, bueno, Judith, el día espero que vaya mejorando con un 5 lentamente. Por lo menos no tengo ningún 4 todavía, así que va bien. Ni 4 ni 3, creo que un 3 solamente. Bueno, ¿alguien más quiere compartir sus números? Muy bien, Jorge, con 2 ahí. Yo la semana, el martes estaba en 2. Se lo dije a Lucas. Como hay días que son más difíciles. Igual debo de confesar que aquí son las 10 de la noche, así que siempre es un reto tener la energía muy arriba a las 10 de la noche, pero como hoy día voy a exponer también eso es un poco más fácil. Bueno, excelente. Vamos a movernos a la siguiente diapositiva. Esta sesión es mía, así que como un poquito de autobombo. Es una sesión en la que vamos a hacer algunas dinámicas y no va a ser una recapitulación, ¿ah? Vamos a ver algunas cosas nuevas, algunas reflexiones. Como saben, en la plataforma hay varias lecturas. Yo normalmente escribo, creo que no lo comenté antes, no estoy segura, pero normalmente escribo artículos para diálogo político sobre inteligencia artificial. Un poco, a veces son insights, o sea, a veces sí hay data como concreta de información relacionada a inteligencia artificial y algunas veces son un poco más reflexiones, ¿no? Desde mi especialidad de liderazgo político para pensar juntos, o trato de creer que la gente que me lee está pensando conmigo qué herramientas necesitan los líderes políticos para estar, digamos, en esta nueva era de la inteligencia artificial al día y para diseñar programas, pensar en cuáles podrían ser un poco las currículas, los tópicos, ¿no? Que necesita la gente que está tomando decisiones finalmente, ¿no? Así que siempre, no les he puesto todos los artículos en la plataforma, pero me van a poder seguir leyendo, digamos, regularmente si es que siguen la plataforma de diálogo político. Em, y bueno, tenemos el WhatsApp, que ya lo conocemos todos. Yo creo que ya estamos todos en el WhatsApp. Y si alguien todavía se lo está perdiendo, por favor, únanse. Ahí al final de la sesión les vamos a hacer un recordatorio sobre cómo vamos a usar el WhatsApp luego, a partir de mañana. Así que em, eso. Y las reglas, como siempre, un excelente grupo, son la mayoría muy, muy, muy puntuales y ahí tenemos un grupito de gente que siempre nos dice, ya estamos por llegar, como estamos terminando algo en la oficina, que también se entiende por el horario que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Como en medio, digamos, de la tarde a veces es difícil salirse de una reunión para entrar a un curso, pero mil gracias por todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de estas semanas para poder estar puntualmente. Luego vamos a mantener siempre los micros apagados. Igual en esta sesión vamos a tener bastante intercambio, va a haber un momento largo de intercambio, así que ahí vamos a poder conversar un poco. ¿Qué es lo que he tratado de priorizar en esta sesión, ¿no? Que a veces en las otras nos queda un poco corto el tiempo para discutir. Levantar la mano para participar, escribir preguntas y comentarios en el chat, especialmente comentarios, ¿no? Si hay recomendaciones también de textos o de podcast, de YouTube, videos, de lo que sea, como que tengan, lo pueden mandar por el chat, pero también, o sea, por el chat de WhatsApp, pero también por el chat de aquí de Zoom. Y si es posible encender el video, hoy día solamente les voy a pedir que enciendan el video, pero todavía no vamos a tomarnos una foto porque a diferencia de todas las otras sesiones, la foto de este evento o de este Zoom lo vamos a tomar al final para tratar de que estemos todos juntos en la sesión y en la foto y asegurarnos que la mayoría esté en este momento de clausura. Y bueno, aquí viene como el momento de despegar directamente con la primera actividad. Y para eso vamos a irnos a breakout rooms. Y lo que vamos a hacer, como les comentaba, es que vamos a tener un debate, ¿no? Entonces, en un debate, lo que tenemos normalmente es un caso, ¿no? Que en este caso lo hemos simplificado al mínimo a que sea una pregunta muy concisa y en esta pregunta lo que tenemos es que, digamos, tenemos una pregunta hipotética, ¿no? Un caso hipotético, y lo que vamos a necesitar es que ustedes se dividan dentro de su equipo, digamos, de las personas que estén en la sala, entre quienes están a favor y quienes están en contra. Lo pueden poner directamente en el chat o si quieren abrir un documento de Google Docs o de Word también, como les sea más cómodo.
Em, pero la idea es que cada uno tenga, o si quieren lo cambian su nombre y ponen como, no sé, Jimena a favor, ¿no? Algo así como si les es más fácil visualmente reconocerlo. Y lo que les vamos a pedir es que en cada, digamos, ustedes van a ver en su sala la asignación del caso, así que va a ser un poquito fácil, digamos, que puedan reconocer cuál es el caso. Y los casos se los vamos a mandar en unos segundos, Sandra se los va a pasar por el WhatsApp. Y estos tres casos, digamos, están pensados para que puedan discutirlos ampliamente y son cosas que podrían ser relativamente familiares, ¿no? En el primer caso, la pregunta es, ¿deberían las empresas usar sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones de contratación? Y pueden estar a favor, ¿no? Para, digamos, el primer argumento, como para darles una guía, es analizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y ayudar a identificar candidatos calificados y en contra que se pueden perpetuar y amplificar sesgos. Son, digamos, les hemos puesto los argumentos más básicos, pero ustedes obviamente se espera que profundicen en estos argumentos y que puedan como o tomar otra dirección también si gustan, pero que le den forma a estos argumentos de una manera más compleja, ¿no? En el segundo caso tenemos, si un juez utiliza inteligencia artificial para dictar una decisión y comete un error que lleva a una condena injusta, ¿quién es responsable? Entonces, a favor lo que tenemos es que el juez es responsable ya que debe verificar la información antes de tomar decisiones que afecten a una persona. Y en contra, lo que tenemos es que la responsabilidad debe ser compartida o debe ser absorbida por el sistema judicial en este caso. Y el tercer caso, el caso C, es si una inteligencia artificial toma decisiones autónomas, debería poder contratar a un abogado para defender sus acciones antes de ser apagada. Y lo que tenemos es que están a favor si lo que se puede hacer es contratar representación legal y en contra, si una IA no debería tener los mismos derechos que los seres humanos. Entonces, la primera parte, que son 15 minutos, y ustedes ahí van a tener que manejar el tiempo, igual yo voy a hacer un broadcast, o sea, les voy a avisar cuando ya hayan pasado los primeros 15 minutos es que vamos a dividir el grupo, ¿no? A favor y en contra, y van a tomar decisiones, digamos, nota de los argumentos que tengan cada una de las partes. No tienen que coordinar entre ustedes, entre los que están a favor y entre los que están en contra. No es, digamos, tan estructurado el debate. Es más una conversación, pero asuman el rol, digamos, que les toca, ¿no? Más allá de sus posiciones personales, individuales, digamos, fuera de este ejercicio, que entiendo claramente que podrían ser diferentes al rol que les está tocando asumir. Y en la segunda parte, digamos, la segunda etapa de esta reflexión, que son los siguientes 15 minutos, es cómo se debería regular cada caso. Y esta segunda parte es lo que ustedes van a presentar cuando volvamos a la sesión. Y la segunda parte de la sesión van a ser unos 25 minutos más o menos, escuchándonos entre nosotros y viendo cómo pueden tomar, digamos, alguno de los argumentos, ¿no? Como decir, bueno, hubo este argumento a favor, este en contra, entonces nosotros sentimos que la regulación debería ir en esta dirección tomando en cuenta esto, ¿no? Esto es simulando un poco lo que podría pasar en el ejercicio de un parlamento, ¿no? En el que tú vas a tener gente que esté a favor y en contra, pero al final hay que buscar puntos comunes de consenso en la regulación. Eventualmente, ¿no? Para tener acuerdos. Si es que se llegan a esos acuerdos, a veces, obviamente, si hay puntos de vista que sean descabellados, entonces hay que pensar como cuáles son las formas como de explicar por qué se deben evitar, digamos, ciertas decisiones en el espacio político. Así que primero les voy a preguntar si hay alguna duda o alguna consulta sobre el ejercicio y para eso nos vamos a dar un minutito. Y si todo está claro, que sospecho que parece en sus rostros que todo está claro, nos vamos a ir a la sesión, a los grupos. Yo ya lo sé, como les he dicho, les he asignado en cada grupo un número, ¿no? Como el grupo uno 2 3 4 y así sucesivamente, y el caso A, B, C. Em,
Entonces, ahorita somos 50 personas y tenemos 9 salas, entonces más o menos van a haber unas 5 personas por sala, porque hay menos 3, digamos, que no contamos, ¿no? Que somos Lucero, Sandra y yo. Así que los vamos a mandar ahora mismo y Sandra en unos segundos les va a mandar la diapositiva con los casos para que ustedes puedan resolver el caso que les toca, que es un solo caso. No tienen que discutir los 3 casos, solamente el caso que les toca. Así que nos vemos en unos 30 minutos. Oh, esperen un segundo. Hay un pequeño problema con Zoom. Eh, denme un segundo porque aparentemente los voy a tener que no sé qué pasó, los voy a asignar manualmente y van a ir recibiendo la invitación en los próximos segundos. Sandra, ¿me puedes ayudar a asignar a personas en el grupo, en los grupos, empezando por el 9? Ok, Jime, hay una pregunta de Cristian Carpio en el chat. Ahora la veo. Vamos, dame 5 segundos. Cristian, ¿quién dirime sobre la exposición a favor? Cristian, es una decisión que hacen grupalmente. O sea, pueden decir como yo quiero estar a favor, yo quiero estar en contra y con eso es suficiente. O si no, alguna persona más empoderada del grupo puede decir, ok, tú y tú a favor y tú y tú en contra. Lo que sea más eficiente y más rápido porque el punto no es la decisión, sino la discusión. Así que seamos súper pragmáticos con esa primera parte. Espero que les funcione a todos, ¿no? Como yo siento que va a ser lo más práctico. Listo, ya están todos asignados, deberían haber recibido todas sus invitaciones y disfruten la dinámica, por favor. Vuelta, ¿cómo no fue? Disculpen, Vamos a yo esperar un pues por par. problemas de internet se conectó, se desconectó, salí de la sala antes de tiempo y bueno, ya ahora que volvía otra vez me trajo a la sala principal. Pero bueno, habíamos avanzado algo en el grupo. Qué bueno, Disculpen. no te preocupes, eso pasa a veces. Jorge está listo para hacer la primera presentación, ¿cierto? ¿O es una consulta? A ver.
A todos los equipos les voy a pedir que levante una persona del equipo la mano para que podamos ir llamándolos uno a uno. Y como habíamos dicho, la idea es que una persona presente obviamente tienen que mencionar, yo soy el caso A, B o C, y para darle contexto, y luego decir como cuál sería la solución que ustedes propondrían. Y vamos a tener 3 minutos por equipo. Así que, perdóname, Sandra, ¿has reactivado la grabación? Sí, Jime. Súper, gracias. Entonces, vamos a llamar a los equipos, mencionan su caso y luego en 3 minutos, ¿cuál sería la solución que ustedes le darían a ese problema a nivel regulatorio? Y empezamos con Jorge Yepes, desde Colombia, ¿cierto? Sí, muchas gracias. A nosotros nos tocó el caso B, el de si un juez utiliza la inteligencia para dictar una decisión y comete un error que lleva a una condena injusta, ¿quién responde? Yo creo que estamos de acuerdo todos los miembros del grupo que en primer lugar tenemos que perder el miedo al uso de la inteligencia artificial como herramienta, porque si no lo logramos, pues vamos a perder una gran oportunidad de progresar en muchas de las áreas. Y una de esas, y creo que es común en todos los países, es la gran congestión de la justicia, precisamente por los expedientes. Y la inteligencia artificial podría resumir, y siempre y cuando sea utilizada adecuadamente y que tenga llamémosle, la suficiencia en la información para ayudar en la toma de decisiones, se debe utilizar. O sea, habría que perderle el miedo. Una de las primeras preguntas es: ¿quién es el responsable o la autoridad que define en un momento dado que esa inteligencia artificial se pueda utilizar como auxiliar de la justicia? Entonces, en cada uno de los países hay una autoridad diferente, pero tendría que haber una ley que, en primer lugar, aprobara el uso de esta herramienta, y esa es una de las partes de la conclusión final. Y segundo, que cuando se aprobara, pues hubiera la posibilidad de escoger entre las diferentes empresas que pueden en un momento dado dar esas herramientas, que sí tengan la suficiente capacidad para responder a la justicia en ese país, porque la jurisprudencia varía de acuerdo con la zona en la que estemos. Entonces habría que garantizar que sí hay un buen acompañamiento por parte de esa inteligencia artificial. ¿Y cómo garantizar entonces su efectividad para precisamente evitar que se presenten errores? En cuanto a la responsabilidad, si nosotros pensamos en que la inteligencia artificial es una herramienta, pero nunca va a reemplazar el buen juicio del juez, teníamos esa discusión en el grupo. Quienes pensábamos que el juez en últimas, cuando con su firma plasma la sentencia en el que debe responder, y quienes decían, pues si hay una autoridad que ya ha dicho que la inteligencia artificial está en la capacidad, y cuando hicieron el contrato sustenta que puede ser una auxiliar de la justicia, entonces tendría que dar una corresponsabilidad de la empresa que fue contratada para suministrar esa inteligencia artificial. Como gran conclusión es que pues todavía nos falta mucho, primero, para tener la reglamentación legal y el seguimiento para que esa inteligencia artificial sea utilizada, sobre todo en los países de Latinoamérica. En segundo lugar, habrá que garantizar la efectividad, pues haciendo simulaciones, podría uno decir, antes de definir determinada herramienta con casos reales, pues cuál sería la calificación que en un momento diera la inteligencia artificial. Por eso la necesidad de reglamentar su uso. Pero tercero, aclarar que nunca el juicio, porque hay muchas cosas que pueden ser subjetivas al momento de tomar decisiones legales, y si bien la subjetividad es algo que debe valorar el juez y que puede ser en algún momento dado generar alguna inclinación en uno u otro momento, pues la inteligencia artificial le sirve como coadyuvante, pero nunca reemplazará la responsabilidad del juez frente a determinar una sentencia. Esas son las Excelente, Jorge. conclusiones del grupo. Muchísimas gracias por tus contribuciones. Y ahora vamos a ir, al final vamos a ver algunas reflexiones generales sobre esto. Vamos a avanzar con la siguiente persona que es Esteban de Perú. Yo les voy a hacer así cuando ya estén a los 3 minutos, ¿ya? Mírenme como alrededor de los 3 minutos para saber que ya tienen que ir cerrando sus ideas. Hola, Vamos, Jimena. Hola, Esteban. ¿qué tal? Hola, Lucero. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Bueno, mi grupo fue el caso A sobre las contrataciones y el uso de la inteligencia artificial. Entonces hubo posiciones de todo, o sea, a favor y en contra, pero creo que llegamos a más o menos un consenso, un punto medio, en que la inteligencia artificial podía usarse
para cierto tipo de perfiles y sobre todo para el proceso o el procedimiento más burocrático, que es el de evaluación de currículum, ¿no? Cuando los puestos exigen ciertos requisitos mínimos indispensables para ciertos puestos técnicos, estudios o experiencia laboral, entonces este procedimiento de revisar currículums, una cantidad ingente de currículums, lo podría hacer la inteligencia artificial, ¿no? El debate era lo de la replicación de los sesgos, ¿no? De qué manera podríamos evitar que se repliquen ciertos sesgos históricos si es que esta IA toma los datos de esta misma empresa, que digamos es gigante o esta entidad pública tiene muchos años de existencia, y digamos contrata más hombres o hombres blancos, o sea, se va bajo ciertos estigmas. Y se habló, se comentó sobre mujeres que configuren esta inteligencia artificial, o sea, del área de recursos humanos o del área de diseño de inteligencia artificial y que también podrían implementarse prompts, ¿no? Que estas indicaciones hechas a la inteligencia artificial podrían, digamos, contrarrestar estos sesgos, ¿no? A través de procesos similares a los de paridad que se da en política, pero no iguales, porque no es el mismo caso, ¿no? Pero que el prompt sea consciente, o bueno, la inteligencia artificial, entre comillas, sea consciente de que puede estar sesgada y de que contrarreste, ¿no? A través de prompts, digamos, la inclusión de poblaciones vulnerables, o de mujeres o de poblaciones marginadas históricamente, ¿no? En el proceso de contratación. Eso sería todo. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y a tiempo además. Ahora vamos con Judith de Bolivia. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo compartir mi pantalla? Ya está, Ah, habilitado. ya, súper. Somos el grupo 6 y nos ha tocado, creo que el caso más difícil. Ha sido un poco complicado hacer este debate porque nos ha tocado el caso C, si una IA toma decisiones autónomas, si debería poder contratar un abogado o no contratar un abogado. Y en el debate, pues estábamos como más sesgados, creo que la mayoría a los argumentos en contra, pero también hemos encontrado algunos argumentos a favor. Eh, y bueno, ahí está, les estoy mostrando en pantalla todos los que han participado del equipo. Hemos visto que a favor, pues sabemos que la IA tal vez en un desarrollo futuro podría tomar decisiones por fuera de lo que se haya definido por los administradores. También puede ser que en un momento de creación de la IA participe un grupo de gente, pero en el futuro se vayan incorporando nuevas personas, entonces como que no se diluye un poco la responsabilidad de quienes podrían intervenir en el desarrollo de esta inteligencia. Pero hemos tenido más argumentos en contra. Principalmente el tema clave creo que hemos encontrado es el de la responsabilidad. ¿Hasta dónde, cuál es el alcance de la responsabilidad de los que intervienen en la definición de los algoritmos y la representación legal de los efectos que pudieran tener estas tecnologías? Entonces, identificábamos que aunque esta IA pueda tomar decisiones que impacten a personas reales, la IA por sí misma no tiene conciencia, emociones, responsabilidad o algún tipo de restricción ética que lo podría orientar a tomar otro tipo de decisión, otro tipo de orientación. Entonces, quien va a tener que asumir la responsabilidad, efectivamente van a tener que ser las personas. Y algo que surgía como preocupación dentro del equipo es que se pueda hacer una deshumanización del derecho y la justicia, porque la protección legal debería enfocarse en las personas principalmente. Por tanto, la propuesta de regulación que se ha puesto a consideración del grupo es que la regulación debería ser centrada en las personas, no en las máquinas, y se necesitarían marcos legales éticos para que cada persona que intervenga o que tome decisiones con la inteligencia artificial esté muy consciente de que eso le puede también conllevar otro tipo de consecuencias legales, otro tipo de efectos en la vida de las personas. Y seguramente nuestro equipo quiere complementar algo, quizás nuestro compañero de República Dominicana, Daniel. Creo que no. Pero ese es el resumen que hemos tenido del debate en el equipo. Está bien, excelente, Judith. Muchísimas gracias por compartir. No sé, en verdad, como vamos a discutir cuál es el caso más difícil, pero, pero sí, creo que todos tienen un nivel de dificultad, ¿no? Vamos con Adam de Panamá. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, Hola, Adam. en nuestro grupo empezamos como saltándonos la primera parte en la cual teníamos que adoptar una postura a pesar de no estar de acuerdo. Y sinceramente, como que todos estábamos a favor, pero con muchos remarks.
Y estos remarks rondaban alrededor de que no se le puede deshumanizar, ¿no?, al proceso de contratación. Sin embargo, también surgió la duda al respecto de que el proceso de contratación per se toma los sesgos de la persona que está tomando la decisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que el sesgo sea humano o que el sesgo sea de una máquina cuando nosotros somos los que programamos a la máquina? Entonces, en términos de política pública, algo de lo que se podría hacer es que se regule en el sentido de que exista una capacitación mínima básica ética para los operadores de recursos humanos en todas las empresas y organizaciones estatales, por lo menos para cumplir con la parte ética, porque como es una tecnología tan novedosa, probablemente no se va a poder técnicamente reglamentar todo, pero en la parte ética, por lo menos que todo el que lo esté utilizando pueda tener un mínimo básico de, bueno, lo utilizo para reclutar, pero, pero no voy a considerar, no puedo analizar los rasgos demográficos de la persona, solo los talentos, o sea, que puedan quedar programadas ese tipo de cosas. Y también quedó de manifiesto que tampoco, o sea, una posición en contra completamente sería negativa porque si la inteligencia artificial llegó al mercado o llegó a nuestras vidas, al momento en el que estamos en la evolución, es para ayudarnos, no para reemplazarnos. Entonces, si se puede utilizar responsablemente, los profesionales de recursos humanos pueden dedicar sus horas de trabajo y su intelecto, sus capacidades para otras actividades tal vez tan importantes como el proceso de reclutamiento, como el desarrollo del personal en las posiciones para las cuales fueron asignadas. Pero es súper interesante y la discusión estuvo muy, muy amena. Todos estábamos como queremos, pero no tanto. Y bueno, si se quiere, si nos quisiéramos poner complejos, se podría promover algún tipo de certificación para las empresas para poder que recursos humanos lo pueda hacer. Como te certifico de que tu personal responsable del reclutamiento va a utilizar responsablemente la, como una política. Igual es algo podría ser algo tan ligero como complejo. Entonces, siendo que esto es prácticamente difícil de regular, habría que tomar en cuenta el desarrollo de cada país en implementación de tecnología para poder implementar un tipo de política pública que vaya en esa línea, porque no estamos definitivamente en Latinoamérica al mismo nivel. Y eso creo que si algún compañero tiene, creo que me quedan unos segunditos. Si algún compañero quisiera Gracias. apoyar. Igual si algún compañero quiere decir algo, lo puede escribir en el chat y con gusto lo leemos. Te han dado aplausos y manitos arriba, Ana Lucía. Gracias, Adam, por tu participación. Vale, Vamos a está bien, está bien. profundizar un poquito en uno de los elementos que has mencionado sobre la diferencia entre como humanos y máquinas, tomando decisiones y sesgos. Y ahora, pero lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte. Ahora vamos a ver la presentación de Yulisa de Honduras. Escuchar. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, nosotros nos encargamos de analizar el estudio número 3, que establecía básicamente que si la IA toma decisiones autónomas debería de contar con un abogado que la represente antes de ser apagada. Pues fue un debate muy amplio, la verdad. Y en un principio nos colocamos y consideramos algunos argumentos estando a favor. ¿Por qué? El número uno es que tomando en cuenta que la IA fue programada por humanos, puede equivocarse en sus decisiones autónomas. Esa es como la palabra clave. Y por lo tanto también debería ser responsable. Y luego, el segundo argumento es así como las personas son responsables por sus decisiones autónomas, pues la IA debería contar también con esa responsabilidad. ¿Por qué consideramos esto? Sabemos que el derecho constantemente evoluciona y nos ponemos desde la perspectiva de un abogado, pues porque justamente el caso establece que si la IA debería de contar con un profesional de derecho para defender esos intereses. Y en vista de ello, pues nosotros consideramos que efectivamente debería ser responsable, pues porque así como en un principio solo las personas eran penalmente responsables, hoy en día las personas jurídicas con la evolución del derecho también son responsables. Es decir, que en un futuro la IA, al tomar decisiones autónomas, podría ser responsable.
Sin embargo, el argumento número 3 nos coloca también en una posición en contra, en vista de que como esta invención es hecha también por seres humanos, sus diseñadores son seres humanos, sus dueños son seres humanos, y los datos que se ingresan también van a ser seleccionados por ser seres humanos. En este sentido, la IA también, por cada daño o por cada decisión que tome que pueda afectar derechos y libertades fundamentales, debería de ser también solidariamente responsable. En ese sentido, pues nuestros argumentos principales están a favor. Sin embargo, también consideramos que este punto de vista último debe ser tomado en cuenta, pues, y analizar la responsabilidad de la IA de forma multidimensional y no solamente de una dimensión en específico. Excelente. Muchísimas gracias, Yulisa, por tu contribución. Y ahora vamos a escuchar nuestra última reflexión de Marta Cecilia. Buenas tardes para todos. Ay, yo prendo la cámara. Yo prendo la cámara. Ay, no me deja prender la cámara ya. Entonces, nosotros analizamos el caso A, que deberían las empresas utilizar la IA para tomar decisiones. El grupo estaba integrado por 6 personas, prácticamente se dividió en a favor y en contra. De acuerdo a eso, ¿qué sintetizamos desde el tema de la regulación? Pues primero que la IA tenía que seguir siendo la herramienta que ayude a las empresas, porque un proceso de selección es uno de los más costosos que pueden tener las empresas, ¿cierto? Pero también que ayude y que haga ese primer filtro. Y también desde un tema de transparencia, la IA o los participantes deben tener en cuenta que ellos se encuentran en un proceso inmerso en donde la IA va a ser el primer filtro. Luego también es indispensable que ese filtro tenga un proceso de supervisión humana obligatorio. Tercero, la auditoría y evaluación de los sesgos. Eso también es importante para que no solo los sesgos sean de la IA, y como lo mencionaba también el otro compañero, es que la IA es un algoritmo, o el algoritmo nosotros lo entrenamos para que nos dé los resultados esperados, ¿cierto? Entonces sí o sí van a tener sesgos, ¿cierto? Lo otro, la protección de datos. Entonces, sentimos que se debe establecer una regulación para la protección de datos y que esas normativas estén aplicadas a cada una de las normativas locales. También el participante, creemos nosotros que es importante que el participante tenga derecho a la apelación y que haya también, por último, unas normas éticas para la IA, donde se pueden desarrollar códigos específicos para los encargados de los recursos humanos. Esto fue lo que nosotros concluimos. Excelente. Muchísimas gracias. Muy precisa tu presentación. Y que de verdad como creo que han llegado muy bien a la tarea de la segunda parte, así que se agradece muchísimo la dedicación, Marta Cecilia. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de mi presentación. Denme 5 segundos y vamos a compartir algunas reflexiones sobre lo que hemos visto. Lo primero que quiero compartir con ustedes es un insight de un paper, de hecho, de los años 80, que habla sobre el dilema de control. Es de David Colindrich. Y de hecho esto lo compartí en el artículo de la edición especial de Diálogo Político de Democracia Artificial, porque me parece que es digamos, un buen argumento para entender la dificultad de la regulación de inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco a lo que quiero llegar con estos ejercicios que hemos hecho. Y lo que dice Colindrich es que es difícil controlar una tecnología porque al principio no sabemos cómo funciona una nueva tecnología, ¿no? Y eso ha pasado digamos, en los últimos años, antes de ChatGPT, no, pero con la inteligencia artificial. No se conocían las dimensiones de lo que podría implicar en la vida real la inteligencia artificial porque la tecnología no existía. Y cuando la tecnología ha llegado, digamos, al pico más alto, ¿no? Que ha sido el momento probablemente en octubre, noviembre del 2022, en el que apareció ChatGPT 3.5, que fue una novedad y que, digamos, puso muchas discusiones encima de la mesa, se sentía que ya era demasiado tarde para hacer, digamos, una regulación y las consecuencias se ven, digamos,
no necesariamente son evidentes, el control se vuelve costoso y se hace lento, ¿no? Esto es lo que dice Colindrich. Y a mí me parece que eso especialmente lo hemos visto en el caso de la Unión Europea, que estaba, digamos, desde el año 2021, ellos empiezan el proceso de regulación de la inteligencia artificial y si nosotros ponemos este elemento en la línea del tiempo, el 2021 es un año antes, más de un año antes de que ChatGPT aparezca, que es cuando ha habido el boom, digamos, de regulación a nivel global o de discusión sobre la regulación a nivel global. Entonces, estaban en pleno proceso de regulación, llega el 2022. La discusión en la Unión Europea estaba bastante avanzada sobre cómo regular la inteligencia artificial y cuando llega la tecnología que es creada en Estados Unidos, ¿no? Pero de OpenAI, llega a nivel global, ellos han sido, digamos, de alguna manera zamaqueados por la realidad y han tenido que retroceder en la regulación que estaban discutiendo para poder contrastarla contra lo que significaba en la vida real, ¿no? Como ese elemento que se volvió un elemento tan público y que entró al debate público. Y en el caso de la Unión Europea, al menos está en el proceso de regulación, al menos está en el proceso de discusión, entonces como igual se les hacía difícil, pero ya estaban avanzados y encaminados en el proceso de regulación, a pesar de no saber qué es lo que iba a significar, digamos, en términos de control, ¿no? Y de manejo, digamos, de la tecnología. Y en muchos otros países lo que ha pasado más bien es el segundo elemento, ¿no? O sea, cuando ya se entienden las consecuencias, es lento o es costoso, ¿no? El proceso de regulación. Y Colindrich explica que para prevenir estos efectos no deseados de una tecnología, hay dos condiciones que se deberían de cumplir. La primera es conocer sus impactos negativos y la segunda es poder modificarla para evitar esos efectos. Y mi premisa, ¿no? Que ya no es la de Colindrich, pero es mi propia opinión, es que en el caso de la inteligencia artificial, ambas condiciones son difíciles de cumplir. La primera porque en realidad en el momento en el que estamos hoy no sabemos todavía cuál es la magnitud de los impactos negativos, ¿no? Ponemos, digamos, hay escenarios muy catastróficos sobre lo que podría significar la inteligencia artificial en unos 10, 15 años, ¿no? Si uno lo escala en el tiempo. Em, y el segundo elemento es modificarla para evitar esos efectos. Y aquí entra en la discusión un elemento técnico que vamos a ver un poco más adelante en la presentación sobre los parámetros de la inteligencia artificial. Y no vamos a ver cuestiones súper técnicas, pero quiero que me acompañen, digamos, en la reflexión sobre lo que significa técnicamente hablar de inteligencia artificial. Porque cuando pensamos en cómo modificarla para evitar los efectos, tendríamos que entender cómo funciona técnicamente, ¿no? Si queremos modificar algo, tenemos que entender cómo funciona técnicamente. El problema es que, digamos, en la jerga coloquial de la inteligencia artificial siempre se habla de un black box, ¿no? De una caja negra, porque tú ingresas parámetros a la inteligencia artificial, o sea, estos, digamos, algoritmos, ¿no? Que se crean en la inteligencia artificial y que todos estamos familiarizados con la idea de que existe un algoritmo, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que la inteligencia artificial toma las decisiones, porque es por funciones matemáticas que toma, ¿no? O sea, es probabilidad de que la siguiente palabra sea eh, digamos, una palabra que comúnmente utilizaría un humano. Entonces, si yo pongo me siento, la probabilidad de que sea feliz o triste o enojado, ¿no? Varía, digamos, la probabilidad dependiendo de dónde viene esa data. Y el hecho de que no sepamos cómo se toma la decisión de si es feliz, triste o enojado, hace que sea difícil entender cómo podemos modificar la inteligencia artificial si en realidad, digamos, sabemos cómo funciona externamente, porque los humanos las programamos, pero internamente es el propio sistema el que está tomando las decisiones, ¿no? Entonces, estos efectos no deseados probablemente no los podamos cumplir como lo propone Colindrich. Em, Luego, hay un siguiente punto que quería compartir con ustedes, digamos, en esta reflexión un poco más meta sobre qué piensa la gente que está pensando sobre inteligencia artificial y sus efectos. Y aquí ya me muevo al 2022, no, 24, el año pasado. Yuval Noah Harari publicó el libro Nexus, que es un libro que habla, digamos, sobre las redes de información
desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. No es un libro que habla específicamente sobre inteligencia artificial, sino que es un libro que habla sobre la información. Este es, digamos, el elemento clave de esta obra, que a mí me parece altamente recomendable porque es fácil leerla, ¿no? O sea, es fácil seguir la forma en que escribe este autor. Y él hace esta premisa desde muy temprano en el libro sobre la idea ingenua de la información, ¿no? Y lo que él propone es que existe la idea, que es a lo que él denomina idea ingenua, de que los seres humanos, a más información tengamos, vamos a saber la verdad, ¿no? O sea, a más información existe, ¿no? Y a más información se procesa, vamos a saber la verdad. Y la verdad nos va a conducir a tener sabiduría, ¿no? O sea, la verdad significa también ser más sabios y la verdad significa tener poder porque vamos a poder tomar decisiones, básicamente, ¿no? Y él propone que esta es una idea ingenua porque si pensamos, digamos, como honestamente en cómo funciona hoy la humanidad, hay muchas cosas de las que tenemos muchísima información y de las que sabemos la verdad, como, no sé, el cambio climático, ¿no? Sobre distintos elementos que el autor menciona en el libro, que dice, toda esta información y el saber, digamos, las consecuencias de esto, no nos ha conducido necesariamente a que se tomen decisiones sabias para la humanidad, ¿no? Porque si no, probablemente no estaríamos hablando de cambio climático, no estaríamos hablando de determinados problemas. En la vida de la humanidad de las personas, ¿no? O con todo el dinero y la riqueza que hay, o con todos los alimentos que hay, en verdad podríamos haber distribuido mejor los alimentos y no em, depender, digamos, o sea, que no haya pobreza en el mundo, o que no haya malnutrición en el mundo, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que él menciona que en este caso nos conducirían, ¿no? A poder resolver, tomar decisiones para poder resolver y a ser sabios, ¿no? Y utilizar toda esta información que produce, digamos, esta verdad para poder como tener la sabiduría de tomar estas decisiones. Y yo ahí me siento muy alineada con este concepto porque siento que nos da como la mirada un poco más macro de que la inteligencia artificial, en el caso específico de la reflexión sobre inteligencia artificial, no necesariamente es un salvavidas. O sea, no es que teniendo más inteligencia artificial, efectivamente la humanidad va a sí o sí tomar mejores decisiones. ¿Es algo que podría suceder? Por supuesto, pero es algo que deberíamos de por lo menos discutir abiertamente y entender como cuáles son las consecuencias efectivas de esto, ¿no? Acá tengo unos comentarios. Ah, Clara, excelente. Espero que también lo hayas leído. Sí, sí lo has leído. Excelente. Denme un segundo que tengo una situación técnica que resolver. Excelente. Em, luego, este es un segundo elemento. Si hasta aquí tienen dudas, me pueden comentar. Tal vez si quieren levantar el micrófono o si quieren hacer algún comentario. Si no, seguimos adelante. Igual como pueden poner información, consultas en el chat si gustan. Y aquí voy a regresar a los casos que hemos visto, ¿no? Porque hemos visto este primer caso sobre los procesos de selección y yo lo que les quería como explicar es que cuando estaba pensando en cómo diseñar estos ejercicios y cómo, digamos, pensar juntos en qué problemas podría producirnos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad ya nos ha producido varios problemas, ¿no? Como en la historia, digamos, no necesariamente a partir del ChatGPT, en algunos casos es antes, por ejemplo, en el caso de este proceso del uso de inteligencia artificial en Amazon para los procesos de selección de personal, esto es del 2018, ¿no? Porque la inteligencia artificial está presente, digamos, y en empresas, en distintos sectores, como lo hemos visto, de hecho, en la charla de Lucas, ¿no? Que él explicaba, digamos, este salto que han ido dando las empresas, los países, porcentualmente. En el caso de Amazon, en el 2018 desarrollaron un sistema de inteligencia artificial para contratar empleados y el sistema tenía un sesgo de género. Entonces, de hecho, uno de las noticias que apareció en ese momento es como a Amazon no le gustan las mujeres, ¿no? El sistema de Amazon no le gustan las mujeres, porque como de hecho lo mencionaba Adam en algún momento, ¿no? Como
el sistema puede replicar los sesgos, no necesariamente individuales de las personas, pero los sesgos también organizacionales, ¿no? Entonces, en el caso de esta empresa que históricamente había contratado más hombres, lo que hizo la inteligencia artificial fue seguir la tendencia y seleccionar mayoritariamente a candidatos hombres, ¿no? Em, y ahí, como bien lo decía en algún momento Carlos, ¿no? Como esta mirada humana, ¿no? De esta responsabilidad que tenemos, perdón, Jorge Yepes, disculpa, te cambié el nombre, Jorge, em, que tenemos las personas como de darle el doble check a qué es lo que está diciendo la inteligencia artificial es fundamental y este tipo de ejemplos te dan esa noción, ¿no? O sea, de cómo es que hay brechas que se pueden perpetuar, digamos, tomando en cuenta los sesgos que originalmente ha tenido la información. Luego tenemos el caso que este es un poco, a mí me parece que es un poco más doloroso, ¿no? De Borden y Prater, que es un caso que también se dio hace bastantes años, en el 2016, y he buscado a propósito casos digamos, relacionados con inteligencia artificial que no sean tan recientes, porque me parece importante también tener en la memoria que la inteligencia artificial no empezó en el 2022, ¿no? Que a veces digamos, no quiero decir creencia, pero una tendencia que existe, ¿no? Creer que es algo nuevo, pero el uso de herramientas de inteligencia artificial se hace desde hace bastantes años, ¿no? En distintos sectores, ¿no? Probablemente primero en los sectores más médicos, ¿no? Tecnológicos, pero eso luego ha ido permeando en las empresas y hoy está permeando cada vez más en la política, ¿no? Entonces, como hay que tener, digamos, esta noción de que los sistemas han estado existiendo más allá de lo que nosotros, digamos, coloquialmente veíamos o regularmente veíamos. Y en el caso del 2010, de este caso en el 2016, lo que hizo, digamos, en un estado, en Estados Unidos, lo que implementaron fue un programa para predecir el riesgo de reincidencia de los delincuentes, ¿no? Entonces, aquí hay un caso de una persona que es Brisha Borden, que estaba con su amiga, ellas toman unos scooters que estaban en la calle, ¿no? Y tenían 18 años, eran dos chicas jóvenes, ¿no? Y por broma, toman los scooters y se llevan los scooters un par de cuadras y dejan los scooters 2 cuadras más allá. Pero la mamá del niño que era el dueño de esos scooters logra alcanzarlas y un vecino para ese momento ya había llamado a la policía. Entonces el vecino llama a la policía llega a esta persona, Brisha Borden, la atrapan y el sistema de inteligencia artificial que se utilizaba en ese momento la califica a ella como una persona de alto riesgo, pese a que nunca había tenido antes no había cometido ningún tipo de delito, no era reincidente. Y en el caso de Vernon Prater, tenemos digamos, el sistema lo toma, digamos, por un caso menor también, ¿no? Que si la memoria no me falla es algún tipo de robo menor de algo de $80. Pero ahora no recuerdo exactamente qué robó, pero también en ambos casos eran alrededor de $80, digamos, el total del robo. Y, y a él lo califican como de bajo riesgo, pero en el caso de Vernon Prater, él estaba reincidiendo. O sea, él era una persona que ya había cometido delitos y que estaba reincidiendo. Y lo que hace digamos, 2 años después se dan cuenta que el sistema funcionaba mal y cuando se dan cuenta que el sistema funcionaba mal, lo que, lo que identifican en este caso, por ejemplo, es que los dos delitos habían sido más o menos por el mismo monto, que en el caso de una persona era reincidente y en el caso de Brisha Borden no era reincidente, y que además hay que recordar que la inteligencia artificial se utilizaba para predecir el riesgo de reincidencia de los delincuentes. Y en el caso de Vernon Prater, él ha reincidido después de unos años por crímenes mucho mayores y en el caso de Brisha Borden nunca más cometió un delito. Entonces la inteligencia artificial claramente tenía sesgos raciales, ¿no? Y esto, digamos, es un caso como muy concreto de
una herramienta que puede afectar a una persona y la vida de una persona individualmente. Entonces, por más que uno diga, claro, ¿quién absorbe la responsabilidad sobre esto? Si a esta persona la hubieran mandado a la cárcel, definitivamente, ¿no? Por algunos años, o si el sistema no hubiera sido para predecir el riesgo de reincidencia, sino para efectivamente dar una condena o algo en esta dirección, probablemente le hubieran arruinado la vida de una persona, ¿no? Y no estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de decisiones superficiales. En un caso estamos hablando de una contratación, ¿no? Que si lo pensamos en políticas públicas, lo podríamos trasladar tranquilamente a quién le damos, ¿no? El acceso a un programa social, ¿no? O sea, cómo se hacen ese tipo de decisiones basados en inteligencia artificial y quién tiene la responsabilidad final de verificar que en estos casos las cosas se han hecho de determinada forma. Y para el tercer caso, la verdad es que, y ahí tal vez tenías razón en decir que era el caso más difícil, porque sí, no hay todavía, digamos, casos. Hubo un bulo, ¿no? Que no se pudo comprobar de una inteligencia artificial que había pedido teóricamente tener acceso a un abogado antes de que la paguen, pero hasta donde yo tengo información fue un bulo, no fue verdad. Em, pero no es algo que esté lejano, digamos, en el imaginario de las personas, ¿no? O sea, hasta qué punto una inteligencia artificial en el futuro va a tener derechos, si podemos ver hoy cómo las personas se comunican con la inteligencia artificial, la forma en que nos comunicamos. Hay personas que dicen que tienen relaciones, digamos, humanas, ¿no? Como que se sienten pareja de una inteligencia artificial. Hay personas que están desarrollando, digamos, algún tipo de dependencia emocional en las conversaciones con la inteligencia artificial. Entonces, esta humanización de la inteligencia artificial en el imaginario colectivo puede llevarnos eventualmente a creer que hay que darles derechos porque funciona como un agente y no como una herramienta, ¿no? Y creo que para quienes estamos en política tenemos que tener la claridad mental de cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial, que no es un humano, ¿no? Que no hay una persona detrás de esto, sino que es LLM, o sea, es el lenguaje, digamos, humano, que está representado, pero que no son personas que efectivamente estén detrás escribiéndonos y, y tener la claridad de cuando pensemos en regulación o cuando hagamos recomendaciones, si es que trabajamos con congresistas, etcétera, como cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? En todo este espectro que tiene que ver con la humanización de la inteligencia artificial. Porque el ejercicio, digamos, era para forzarnos un poco para pensar en esa dirección. Y probablemente en nuestros países, como no desarrollamos inteligencia artificial, en la mayoría de países, al menos en América Latina, no hay un desarrollo de inteligencia artificial generativa masivamente, ¿no? Como de grandes empresas de Gen AI. Pero sí creo que es importante que empecemos a pensar en todo lo que significa regular la humanización de la inteligencia artificial. Porque esa sí es una tarea que probablemente nos competa a cada uno de los países en donde se utiliza inteligencia artificial y es accesible, ¿no? Em, y voy a leer ahora algunos de los comentarios. Nos han compartido ahí una noticia sobre un vocal en Bolivia. Em, sí, efectivamente, ¿no? Como hay como casos como este de Compass y seguramente hay casos anteriores también, ¿no? Y seguramente vamos a seguir viendo entre comillas, malos ejemplos, ¿no? O sea, como inteligencia artificial que tiene muchísimos sesgos y que se descubren este tipo de problemas y ahí regreso a lo que decía Jorge más temprano, ¿no? Como no podemos reemplazar la mirada humana y tal vez esto desafía un poco lo que decía Adam sobre que las personas, o sea, cuál es la diferencia, ¿no? Entre una persona que tiene sesgos y una inteligencia artificial que tiene sesgos. Yo no siento que tenga una respuesta contundente sobre eso. Creo que es como algo que está muy cercano a la parte ética, ¿no? A la reflexión ética de cada uno. Pero sí creo que en general los procesos que implementamos cuando tomamos decisiones que afectan, no solamente en el caso, en el primer caso es una empresa, pero
puede ser, como lo decía antes, una política pública que afecte a miles o a millones de personas en un país, ¿no? Entonces, si vamos a implementar procesos que puedan afectar a tantas personas en un país, tenemos que estar seguros que esos procesos tienen todos los candados como para que no afecten a ninguna persona, ¿no? Y que el riesgo sea el mínimo posible. Y ese es, digamos, parte de la tarea que ustedes tienen en el diseño, ¿no? Lo que nosotros hacemos en este curso es poner un poco el resaltador ahí, ¿no? En la línea de no se olviden que esto es importante, ¿no? O sea, cuando estén hablando con los diseñadores, con los programadores de inteligencia artificial en las municipalidades o en el congreso en donde trabajen, hay que tener este elemento en cuenta, ¿no? O sea, de hecho hay un programa hoy en el Congreso de Chile, que si la memoria no me falla se llama Caminar, que es una inteligencia artificial que sirve para la regulación, ¿no? O sea, están en los primeros pasos, digamos, por eso de hecho se llama Caminar, lo escuché hace unos días en un evento que organizaron en Brasil sobre inteligencia artificial en los parlamentos. Y lo que explicaban es como igual están en estas primeras etapas porque quieren estar seguros que la inteligencia artificial no va a ir en detrimento, ¿no? de los procesos de regulación. Entonces creo que ahí hay como mucho todavía para reflexionar y para entender dónde están los riesgos, porque en el caso de una empresa el riesgo va a ser interno, ¿no? O sea, va a ser reputacional probablemente. Pero en el caso de la política, el riesgo no solamente es reputacional, es social. O sea, es como cómo afectas a la sociedad en su conjunto y no solamente lo mal que quede el político en su liderazgo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un factor de responsabilidad política que es mucho mayor que la responsabilidad que podría tener una empresa como Amazon en este caso, que igual contrata masivamente personas, ¿no? Em, y sí, bueno, la etapa final de verificación de las decisiones, efectivamente, como es un tema... sí, justo, Daniel, acabo de ver eso, tu chat. De hecho, en Chile hay muchas iniciativas, ¿no? Como a nivel municipal también, como participan muy activamente en distintas iniciativas internacionales sobre uso de data en general y también sobre implementación de inteligencia artificial, ¿no? Em, y eso, vamos avanzando entonces. El siguiente tema que tenemos, que quería compartir con ustedes, como pensando en qué es cierto, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo verdadero cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque yo, un poco lo que les transmití en algunas de las sesiones anteriores y que es lo que he tratado de que los docentes también tengan súper presente en las presentaciones, es que cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando en una sola solución para todos, ¿no? O sea, existen distintos modelos de regulación, por ejemplo, y ahí Anu Bradford hace un excelente trabajo, creo yo, en su libro, en el que explica. Claro, ella se enfoca en el libro Imperios Digitales, ella se enfoca en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China como modelos de regulación. Y hay otros modelos de regulación que están avanzando lentamente a nivel global, pero no es que exista una sola verdad sobre cómo se está haciendo la regulación a nivel global o cómo no se está haciendo la regulación a nivel global, ¿no? Entonces, en el caso de la Unión Europea, que tiene, digamos, esta tendencia a regular básicamente todo, ¿no? Como lo ven como, digamos, una forma de protección a los ciudadanos y a los derechos de las personas, tienen como, digamos, el liderazgo, según lo plantea Anna Bradford, tiene el liderazgo en, digamos, los procesos regulatorios, mientras que el liderazgo de Estados Unidos está puesto en el mercado, ¿no? O sea, en un modelo, digamos, más capitalista, que busca la promoción de la generación de nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial, y China tiene el liderazgo en el control estatal, ¿no? Entonces, como lo que produzca China va a tener como objetivo final este modelo, digamos, de vigilancia, censura y control político, ¿no? Entonces, son tres formas, digamos, en que esto, digamos, los grandes, ¿no? Los líderes como a nivel global utilizan la inteligencia artificial y regulan la inteligencia artificial de distintas formas. Ahora, este libro es del 2022, si la memoria no me falla.
Y después de eso, o sea, digamos, después que Anu Bradford publique el libro, sí han habido algunos desarrollos regulatorios en Estados Unidos, pero no a nivel federal, sino a nivel como de los estados, ¿no? Entonces, en distintos estados de Estados Unidos sí se han empezado a avanzar en ciertas regulaciones que tienen que ver con cuestiones de protección a los ciudadanos, pero no existe una regulación como macro a nivel federal, como lo podemos ver en el caso de la Unión Europea, que si bien es un agente multilateral, igual, digamos, tiene una regulación que le da forma a la discusión a nivel de todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y yo aquí les agregaba como digamos, un poco de mi parte los casos de Japón y de India, que son, digamos, dos países conocidos, globales, no grandes. Bueno, Japón no es tan grande, pero tiene, digamos, un nivel de liderazgo en el tema de inteligencia artificial. Y en el caso de Japón, lo que ellos tienen es como una soft law, ¿no? Que es como una ley, digamos, sencilla sobre inteligencia artificial, pero que toma en cuenta los riesgos de la misma forma que lo hace, digamos, con ciertas diferencias, pero que lo hace la Unión Europea y lo que, o sea, deja abierta la puerta a tener regulaciones que sean más robustas en el futuro conforme la inteligencia artificial se vaya haciendo más eh, peligrosa, digamos, para los ciudadanos, ¿no? Y luego lo que tenemos en India son que ellos tienen un modelo diferente porque tienen regulaciones sectoriales. Entonces tienen una regulación, por ejemplo, en el ámbito de salud, otra en el ámbito de finanzas, ¿no? Entonces ahí, ahí están un poquito más dispersas las regulaciones porque las regulaciones las están dictando, por lo menos por ahora, a nivel, digamos, ministerial, ¿no? O sea, el área que trabaja un tema específico es el que está haciendo la regulación, pero no tienen regulaciones a nivel federal todavía. Obviamente, toda esta conversación cambia súper rápido en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea, hoy podemos decir no hay una regulación y de acá a unos 6 meses o 3 meses las regulaciones van avanzando en comisiones internas y de pronto aparecen cosas, ¿no? Entonces, también si quieren tener mensajes en ese sentido, si quieren ganar algún tipo de expertise, les recomiendo como siempre estar revisando los países que son como o más grandes o que son de su interés como para entender un poco hacia dónde se están dirigiendo los distintos tipos de regulación. Lo otro que quería contarles, y acá vamos a hacer un experimento, es que voy a pedirles que participen en el chat, contándome cuál creen que es una foto fake, si la que está arriba, que le vamos a decir que es la uno o la que está abajo, que es la 2. Vamos a hacer una votación rápida. Bueno, no tan rápida, vamos a tomarnos un par de minutos para que miren la foto y los que se sientan listos pueden participar. Ok. Las dos son fake, la uno, la uno. Sí, Sara, todo cuenta. Todo bien. Las dos, la uno. Obviamente los que ya han visto las fotos, sí, como pueden no participar. Las dos, las dos. Excelente. La dos, las dos. Vamos, tenemos varios unos. Y ahora les voy a preguntar por qué. ¿Alguien quiere responderme? ¿Alguien que haya respondido la uno quiere responderme? Blanca, ¿te animas a participar? Tengo una mano levantada, pero no la puedo ver. Algo sucede con... Soy yo. Por favor, adelante, Sí, Martín. ¿Martín? sí, Martín. En realidad yo creo que es la nitidez de la foto Ujú. y, o sea, creo que es más en los detalles, porque la segunda, la de abajo, se ve como una foto con más detalles, más personas. En cambio, la de arriba tiene pocos detalles, un fondo muy difuminado y las personas no tienen tanto detalle. Me fijé en esas cosas como para intentar diferenciarla. Excelente, Daniel excelente. Sánchez. Daniel, dale. Realmente por los detalles no importa porque con las cámaras que tenemos hoy en día se pueden hacer
excelentes tomas. Siempre que estemos mirando fotografías de personas, fíjense en las manos. Y ese es el primer indicador de una imagen generada por IA. La primera imagen, cuando Obama tiene el helado en la mano, hay una distorsión en el helado y en la mano. Y ya por ahí usted se puede dar cuenta que la imagen es generada por IA. Gracias, Jimena. Excelente, gracias, Daniel. Daniela, perdón, Lorena, ¿quieres agregar algo más o ya está todo dicho? No, es que es impresionante cómo en la mitad de Obama y de Merkel tienes una mano casi que aplanada en medio de todos esos tapetes, ¿no? Entonces es impresionante, pues es una mano. O sea, me quedé loca cuando me acerqué y Dices le vi. esto de aquí. Sí, es una mano con dedos, incluso si le acercas se ve. Excelente, muchísimas gracias por sus observaciones. Bueno, efectivamente, la uno, ¿no? Es fake y la 2 es real. De hecho, estaba en el portal de White House hasta hace algunas semanas. No estoy segura si sí o no, la verdad. Pero sí, ahí hay un elemento que tú comentabas, que ustedes comentaban sobre el tema de las manos. Y eso es cierto, pero cada vez menos. O sea, cada vez menos la inteligencia artificial comete errores sobre esto. Esta foto es de hace como un año y medio, si la memoria no me falla, tal vez un poco más. Cada vez la inteligencia artificial está refinando más ese tipo de detalles. Entonces, lo que a nuestro ojo es como fácil de identificar, ¿no? Como ustedes lo han hecho ahora, en unos años probablemente sea más difícil de identificar o incluso en algunos meses, ¿no? Entonces, un poco lo que quería recordarles con esto es el ejercicio que hemos hecho con Ana María, ¿no? De cómo buscar informaciones, herramientas adicionales, pero además hay algunos tips, ¿no? Que nos parecen importantes recomendarles. En inglés, una gran diferencia que tenemos en el inglés versus en el español es que en el inglés se diferencia la misinformation de disinformation, ¿no? Que son dos conceptos que en español, en el español utilizamos la misma palabra, que es desinformación. Y, y en el caso de disinformation, muchísimas veces lo que sucede es que la información no es que no sea, digamos, totalmente verdad, es que es más o menos cierta, ¿no? Y confunde a las personas. Entonces, incluso cuando estén enfrente a una fotografía o a información que parezca totalmente cierta y que pueda hacer que la foto sea verdad, muchas veces las fotos las sacan de contexto, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay marchas, ¿no? O cuando hay terremotos. De hecho, en el terremoto reciente en Myanmar, en algunos casos han puesto fotos de otro tipo de terremotos o desastres naturales muchas veces con fines como privados, ¿no? Como de clickbait simplemente, ¿no? Como de darle clic a la información y vender publicidad, pero en otros casos las razones pueden ser más profundas. Entonces, como siempre verifiquen cuál es la fecha de la noticia, cuál es la fuente de la noticia y tratar de guiarnos, digamos, por fuentes que sean validadas, ¿no? Que sean legítimas. Em, lo segundo es si encontramos la misma información con facilidad en otra plataforma, ¿no? Y nuevamente tratar de que sean otras plataformas legítimas, especialmente para noticias que son como muy, como decías un rato, clickbait, ¿no? O sea, como estas que te jalan como a darle clic y leer la información. Si son cosas así, siempre es bueno como verificar, ok, no sé, si son noticias internacionales si la BBC, si el New York Times, si como estas fuentes grandes, digamos, de información están publicando información que sea internacionalmente relevante. En nuestros países, yo recomendaría que igual, o sea, para noticias locales, verifiquen al menos dos, tres medios de comunicación, ¿no? O sea, si no vamos a utilizar todas las herramientas que comentaba Ana María, en nuestro día a día, al menos tener digamos, el cuidado de verificar información mínima. Porque a mí me ha pasado, y yo soy súper cuidadosa desde hace muchísimos años con doble, digamos, con verificación doble, ¿no? Con por lo menos tener una segunda, tercera fuente.
Pero me ha pasado que viendo noticias, he visto una noticia hace 3 años o 4 años que le han vuelto a poner por alguna razón política y de pronto como te desconcierta, ¿no? Como no sabes si eso está sucediendo ahora. Y la mejor forma de hacerlo, si lo primero que no ves es la fecha o la información específica, es mirar qué otro medio de comunicación le está publicando, así sean los medios de comunicación que consumimos menos, pero como si es algo relevante, más de un medio de comunicación lo va a compartir, ¿no? Usar las aplicaciones que les hemos recomendado y si descubren otras nuevas también, como utilizarlas, ¿no? Especialmente si ustedes van a compartir información, ¿no? O sea, si ustedes van a ser la fuente primaria de otras personas, que a veces en sus roles, por ejemplo, aquí en este evento, en esta sesión, hay algunas personas que son jefes de prensa, ¿no? En algunas municipalidades, en algunas instituciones públicas o de oficinas de comunicación. Entonces, si ustedes tienen ese nivel de responsabilidad, hay que verificar, ¿no? Luego es bueno verificar si la cuenta, en caso de las redes sociales específicamente, tiene relación con el contenido que está publicando, ¿no? Si son este tipo de cuentas de Instagram que a veces te publican de todo, entonces como no es posible que no sea tan legítima, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, con verificar, ok, esto qué tan legítimo es, qué tanta seguridad me da a mí como para poder compartirlo con otros. Em, y el último paso que tal vez para mí es el menos serio, pero que puede ser una última opción, es leer los comentarios, ¿no? Porque a veces en los comentarios podemos encontrar, digamos, una tendencia que explique si algo es verdadero, si algo es falso, ¿no? Si hay mucha gente que dice esto no es verdad, esto no es verdad, entonces probablemente haya que pasar, digamos, una doble verificación. Eso lo digo especialmente por las noticias, por la información que puedan consumir en redes sociales, o sea, en Facebook, en Twitter, bueno, en X, en Instagram, ¿no? Como puede aparecer mucho eso, o en estos tiempos en TikTok, ¿no? En estas nuevas redes sociales también. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y especialmente con lo que compartimos, pero también con lo que consumimos para nosotros mismos, ¿no? Porque de ahí nos queda la sensación de que vimos algo que es verdad y claro, eso se puede quedar almacenado muy, muy al fondo de nuestra memoria y de pronto empezamos a tener como estas informaciones que responden a esta idea de misinformation, ¿no? Como de, no te estoy diciendo algo falso, pero te estoy sembrando dudas, ¿no? Entonces, como hay que tener mucho cuidado con cómo alimentamos nuestro cerebro de información. Y el último elemento que quería compartirles con ustedes, un poco para cerrar todas las conversaciones que hemos tenido en las últimas 4 semanas, es porque creo que ningún profesor ha tocado este tema específicamente y a mí me parece valioso entenderlo, más allá de ChatGPT y pensando un poco en Copilot y en todas estas nuevas herramientas que existen de herramientas generativas, ¿no? De inteligencia artificial. A mí hace un par de años me impresionó muchísimo cómo es que había avanzado en los últimos 5 o 7 años el desarrollo, digamos, de los parámetros de la inteligencia artificial. Em, Porque los parámetros lo que hacen es, digamos, es asignarle un porcentaje de probabilidad, como les estaba explicando hace un rato, ¿no? A la siguiente palabra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como les decía, si yo me siento, ¿no? Entonces, como tenemos un parámetro que dice que la siguiente palabra, no sé, 0,7 o 70% es que va a ser feliz, ¿no? 50% es triste, 30% es enojado, ¿no? Entonces, todas estas probabilidades se ensamblan matemáticamente en algoritmos y a estos parámetros, digamos, son los que calculan cuál es la probabilidad de que venga una siguiente palabra y cuál es la probabilidad de tener una respuesta, ¿no? Y a más parámetros tenga una inteligencia artificial generativa, es mayor la probabilidad de certeza de la respuesta que nosotros vamos a recibir. Entonces, antes de que ChatGPT fuera público, que digamos, esto empieza en el 2018, tenía como, de hecho, en 2019, ¿no? Que es la primera data que ellos lanzan, tenía 1.500 millones de parámetros, ¿no? Luego pasan, y acá podemos ver como las cifras, ¿no? En millones, 1.000 millones, billones, ¿no? Pasan, digamos, van aumentando, ¿no? Escalando progresivamente. De hecho, en ChatGPT 3.5, que es el que normalmente, digamos, se utiliza de manera libre,
No hay data sobre la cantidad de parámetros que hay, pero se tiende a creer que es más o menos la misma cantidad de parámetros que ChatGPT 3. Pero cuando lanzan ChatGPT 4, que es la última versión que se lanzó en el 2023, ya existía, digamos, una inteligencia, o sea, la inteligencia artificial ya tenía 1 billón de parámetros. Y esto, digamos, hay una página web que acá les he dejado las fuentes, explica gráficamente cuál es la diferencia entre ChatGPT 3 y ChatGPT 4, ¿no? Entonces, esa sensación que nosotros tenemos de, es que es un poco más certero, no es solamente porque lo mejoraron un poquito, es porque de verdad la diferencia en cuanto a parámetros es abismal, ¿no? Es súper grande la diferencia y por eso les ponía esto aquí, porque creo que verlo visualmente nos ayuda a entender la dimensión del cambio entre ChatGPT 3 y ChatGPT 4 y cómo es que eso permite hoy tener una serie de imágenes, ¿no? De información, de respuestas, de crear textos, de crear investigaciones incluso, ¿no? Entonces, como el margen de error que tenemos cada vez es menor. Y a mí me parecía importante como tener esto en la cabeza porque creo que a veces es difícil dimensionar las partes técnicas de la inteligencia artificial, ¿no? Y es difícil entender cuáles son como la dimensión de lo que esto significa. Pero así como tenemos esta cantidad de parámetros que contienen muchísima información, el hecho de que sea una caja negra y que nosotros no sepamos esos porcentajes y no sepamos cómo se toma la decisión, también hace que sea muy, muy, digamos, difícil el poder regularla correctamente porque es difícil entender cómo se toman esas decisiones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tarea importante del lado de la regulación de entender este tipo de elementos técnicos, al menos en primera línea, ¿no? Y eso también se lo pueden preguntar a ChatGPT. La verdad es que hay muy buenas explicaciones sobre cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan los parámetros. Pero son cuestiones que nosotros como responsables políticos deberíamos de tener claras si es que nos vamos a meter en algún momento en discusiones de regulación. Porque no es suficiente, y yo ahí he sido, creo que públicamente crítica en varios momentos, en eventos en los que he estado, con decir como estamos regulando la inteligencia artificial para que sea, digamos, buena para la economía, ¿no? Y como tener esta mirada como súper optimista de la inteligencia artificial, que por supuesto puede ser valiosa, pero al otro lado tenemos que tener en cuenta que también hay riesgos y que también hay cuestiones desconocidas sobre cómo funciona la inteligencia artificial y es ahí donde recae la responsabilidad de la clase política en general, ¿no? O sea, de entender estos componentes y no solamente como usarlos, digamos, en el día a día, que también es un factor importante, entender cómo funcionan y a partir de eso entender cuáles pueden ser los impactos, ¿no? Y con data, con evidencia, poder tomar decisiones y hacer recomendaciones, digamos, a los decisores políticos. Y esta imagen es un poco con la que quiero cerrar como, digamos, en general la presentación, que es tratando de recordar cómo funciona, ¿no? De manera sencilla, hay una gran cantidad de texto, ¿no? Como datos de entrenamientos que se transforman en algoritmos, ¿no? Que son estas instrucciones que resuelven un problema. Y esto lo que te da es una aproximación, ¿no? Porque no es una, digamos, es como la probabilidad de lo que tú querrías recibir de respuesta, que es el producto generado, ¿no? En el caso de esto, como estoy hablando simplemente de textos, pero pasa lo mismo, digamos, con los prompts de imágenes, ¿no? Entonces, hay que recordar, o más bien hay que no olvidarnos que lo que nosotros recibamos de data es el origen de lo que de lo que va a salir del producto. Entonces, como hemos visto en la primera parte de la sesión y varios compañeros durante sus presentaciones lo han mencionado, los sesgos presentes en la data que estén en esta sección son los sesgos que van a aparecer en el producto final. Y eso para mí es fundamental llevarlo en el alma. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial hay que tener la claridad de que la información que nosotros vayamos a recibir, muy altamente probable, va a replicar sesgos humanos, pero además los va a escalar. Porque no, y ahí tal vez hay un poco esta respuesta a lo que comentabas tú, Adán, no solamente es lo que la inteligencia artificial, digamos, hace para una persona o para dos, sino que es lo que iría produciendo un humano
en su lentitud, ¿no? Y en el procesamiento de data, sino que la decisión que tome en el caso de políticas públicas va a ser una decisión masiva, escalada para millones o miles de personas. Entonces, si nosotros no visibilizamos a una población vulnerable, si no visibilizamos, como lo veíamos en el algoritmo de Amazon, a las mujeres, ¿no? Como, o si se toma en cuenta, ¿no? Esta data que solamente contrataba antiguamente hombres o que solamente proveía, ¿no? ciertos servicios a ciertos tipos de población, lo más probable es que la data invisibilice nuevamente y esto revictimice a sectores que han sido invisibilizados previamente. Y el otro gran factor en data, que es algo que a mí también me gusta decir y recordarle a la gente, es que en nuestros países, en América Latina, lamentablemente nosotros no somos tan buenos produciendo data todavía. Entonces, es probable que tengamos, por ejemplo, un censo nacional, ¿no? Como, y ahí hayan más probabilidades de que tengamos información, aunque las preguntas a veces pueden ser en algunos contextos limitadas, pero no vamos a tener, por ejemplo, información tan profunda sobre comunidades indígenas, ¿no? Para los países que tienen comunidades indígenas. Entonces, el tener data tan limitada de ciertos sectores de la población puede ser un riesgo, porque no solamente es que el sistema, la inteligencia artificial, me va a replicar un sesgo, que es un problema que podemos tener, sino que puede invisibilizar completamente a las poblaciones de las cuales no tenemos data. Y ese es un problema que creo que es igualmente grave, porque no solamente es que no los va a elegir, sino que ni siquiera los ve, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con data hay que tener la claridad y cuando pensemos en políticas públicas que utilicen inteligencia artificial, que hay que asegurarnos que todos los que tienen que estar incluidos efectivamente estén incluidos en la data, porque el producto que tengamos al final no va a ser mágicamente que hayan nuevas personas, digamos, en el producto final, si no les hemos incluido en el proceso de entrada, ¿no? Em, y bueno, esto último es más como de lo que a mí me preocupa, así que igual los dejo, lo dejo aquí al final de la sesión, que es cuánta agua utiliza ChatGPT. No sé si ustedes han leído un poco sobre el consumo energético, ¿no? y de agua de la inteligencia artificial. Lamentablemente en la región no podemos hacer mucho porque nosotros no tenemos los servidores, pero esto puede cambiar en el tiempo. O sea, es posible que los servidores migren a otras regiones, así como han migrado a otros tipos de tecnologías. Y en el caso hay muy pocos estudios todavía, tengo que decir, sobre los verdaderos efectos de la inteligencia artificial a nivel como del environment, del ambiente, ¿no? Este, pero lo que sí, o sea, sí hay algunos estudios como pequeños todavía sobre esto y lo que dice el estudio de Xiaoling Ren es que para ChatGPT 3, que era el modelo como hemos visto acá del 2021, 2020, ¿no? Que no tenía, es este chiquitito de acá. Lo que ellos dicen es que por cada 10 a 50 preguntas respondidas o sea, tienes el equivalente de 2 vasos o sea, el consumo, digamos, equivalente es de 2 vasos de agua, ¿no? Y lo que dice es que con 10 millones de consultas diarias, según InfGate, que es un portal, ¿no? que hace seguimiento a estos temas, ChatGPT podría utilizar entre 800.000 y 4 millones de vasos de agua al día, lo que equivale al consumo de entre 100.000 y 500.000 personas, ¿no? por día. Entonces, como no son cifras finales, porque de hecho estamos hablando de ChatGPT 3 solamente, no estamos hablando de ChatGPT 4, no estamos hablando de Copilot, de todos los otros inteligencias artificiales, no estamos hablando de las inteligencias artificiales privadas, que McKinsey, por ejemplo, tiene un desarrollo como a nivel global de inteligencias artificiales para empresas, ¿no? Estamos hablando de un caso específico y de todo este consumo de agua y de energía, ¿no? Y del impacto que puede tener en el ambiente, en el cambio climático. Entonces, como simplemente como ponernos también un poco la responsabilidad de, ok, esta es la decisión que estamos tomando como humanidad y van a haber consecuencias en algún momento conforme más se utilice la inteligencia artificial. Y lo segundo que a mí me parece más importante y que es un poco futurista en esta conversación es,
Ok, en este momento todavía nosotros no tenemos masivamente servidores en América Latina que estén utilizando el agua, porque el agua que utilizan normalmente está en Estados Unidos, ¿no? Que es en donde está la mayoría de servidores a nivel global, y bueno, algunos en Europa, no tantos, y en China eventualmente. Pero en algún momento esto podría girar y podríamos tener masivamente cada vez más servidores en la región que tengan que consumir el agua de la región, el agua dulce de la región, y cuál es la responsabilidad política que tenemos sobre eso y a quiénes vamos a dejar sin agua cuando este tipo de cosas se produzcan, ¿no? Entonces, no quiero ser paranoica, simplemente quiero poner encima de la mesa una preocupación legítima para lo que podría aparecer en el futuro, ¿no? Y que creo que es una responsabilidad política de todos los que estamos en la región, como pensar en este tipo de cosas y tener, o sea, porque además probablemente las propuestas, si llegan en algún momento, van a ser propuestas interesantes, ¿no? Porque van a venir con dinero y con inversión tecnológica, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ganancia y dónde está la pérdida? Es algo que desde nuestra responsabilidad política tenemos que cuestionarnos. Y creo que esto pasa por todo, ¿no? Por sesgos, por invisibilización, pero también por afectación al medio ambiente y, por supuesto, a las poblaciones de nuestros países y de la región. Y yo con esto cierro mi sesión. Ha sido un honor tener esta última sesión con ustedes. Muchísimas gracias por compartir información en el chat. Recién estoy dándome el tiempo de verlo. Em, sí, o sea, es posible que algunos datos, Daniel, hayan sido sobredimensionados, pero sí, ahí yo te hago el pushback, porque sí, esto, el estudio, por lo menos el que estoy compartiendo, sí es un estudio que ha sido como, es un estudio académico, no tengo, o sea, tengo más certezas que dudas de que haya habido una investigación seria sobre eso, y creo que en cualquier escenario, así los datos hayan sido sobredimensionados, tenemos la obligación de pensar en cuál es el impacto de esta tecnología o sea, de la inteligencia artificial en el ambiente en general. O sea, más allá del número específico de vasos de agua, que para mí es una figura simple, es como cuál es el impacto que va a ocurrir ahora, que está ocurriendo ahora y que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Em, Olga, el agua se utiliza para, exacto, Daniel lo menciona ahí, para enfriar los servidores, ¿no? Que él dice se calienta más que una tostadora. Sí, o sea, es para el aire acondicionado, básicamente, ¿no? De hecho, en muchas oficinas existen servidores, ¿no? Como el cuarto de servidores, ¿no? En varias instituciones públicas también, y normalmente estos cuartos de servidores tienen aire acondicionado. Es un poco invisible para nosotros a veces porque, claro, es un equipo chiquitito, pero para una oficina en una municipalidad es un equipo chiquitito, para mi oficina en Perú también es un equipo chiquitito, pero si pensamos en los servidores que se utiliza para OpenAI, ¿no? Y todo el funcionamiento de ChatGPT, no son servidores chiquititos, no son cuartos pequeñitos, ¿no? Em, y luego... IA consumirá el 5% de la electricidad en América Latina y el Caribe. Sería bueno ahí tener la fuente, Ayana, si la puedes compartir en el grupo de WhatsApp, sería interesante leer eso. Em, Gracias, Dayana, por compartir esto de OLADE. Yo estoy ahí como en esta dirección, ¿no? Como podemos seguir compartiendo y profundizando en cuál es efectivamente la cifra, pero siento que vale la pena como tener como presente, digamos, este elemento de consumo energético, ¿no? Y con eso voy a parar como de hablar de inteligencia artificial. Mil gracias a todos por sus comentarios. Para hablar un poquito de nuestros próximos pasos, ¿no? Estamos haciendo la revisión de las tareas en estos días. Estamos en verdad full máquina, como revisando que todo esté en orden, asistencias, tareas. Y los certificados los vamos a ir mandando por tramos en los próximos días, como en el transcurso de la próxima semana. Posiblemente empecemos mañana, pero no se asusten si no reciben su certificado y otro colega, otra persona sí lo recibió. Nosotros les vamos a decir en qué momento ya terminamos el proceso, y si hay alguien que no lo haya recibido y que cree que nosotros estamos en error, nos escriban y ahí como hacemos las revisiones conjuntas. No creo que haya muchos errores, creo que la mayoría de ustedes ha estado participando activamente y cumpliendo con las tareas, así que en verdad creo que eso va a ser como muy mínimo y error humano seguramente. Pero tranquilos, los vamos a ir recibiendo en el transcurso de la próxima semana.
Lo segundo es que hay algunas personas que tienen tareas pendientes, así que hasta el domingo, ¿no? Hoy día estamos jueves, hasta este domingo, por favor, envíen sus tareas de manera individual, ¿no? Para los que no asistió a alguna clase, igual pueden escapar una tarea, ¿no? Entonces, es una tarea por módulo. Entonces, si han presentado una tarea con José, una tarea con Ana María, una con Lucas y esta de acá es opcional, así que no cuenta, son los 3 módulos del medio los únicos que cuentan. Entonces deberían haber presentado al menos 2 tareas y con eso estamos. Si hoy día han presentado la tarea y no han presentado alguna anterior, eso va a contar también. Si tienen dudas sobre cómo qué tareas presentaron y qué no y qué se les está contabilizando, escríbanle a Sandra. Yo igual los invitaría a no escribirle a Sandra todavía hasta que reciban su certificado y si algo falla en el proceso, recién ahí nos contacten para no sobrecargarle a Sandra porque estoy casi segura que en verdad como el 95% hasta ayer ya había cumplido con todo. Así que como creo que todo va a estar en orden en el proceso. Em, Luego, les vamos a mandar una encuesta y les vamos a rogar que la llenen. Es como estos pedidos como chiquititos pero importantes, porque eso nos permite a nosotras entender como para qué ha sido útil este curso y en dónde nos ha faltado información o qué cosas les hubiera gustado aprender para poder profundizar en una próxima sesión con otras personas. No se vayan todavía, me acabo de dar cuenta que ya estamos en la hora, disculpen, es que no veía el reloj. Em, y bueno, llenado de la encuesta, seguir nuestras redes sociales y las de diálogo político, acceso a la plataforma de aprendizaje que lo tienen, lo van a seguir teniendo, hay lecturas, así que las pueden ver. Y en lo posible no se salgan del grupo de WhatsApp porque vamos a seguir compartiendo algunas lecturas, pero vamos a apagar los mensajes. O sea, entre ustedes, ya lo siento, como, pero ya no van a poder interactuar porque si no se vuelve un grupo de spam y eso es un dolor de cabeza para todo el mundo y no queremos que se vayan del grupo, porque sí les queremos mandar, Lucas les quería mandar algunos artículos, yo también para mantenerlos informados, entonces vamos a apagar la opción de mensajes entre ustedes. Y si entre ustedes se quieren contactar, se pueden mandar algún mensaje directo privadamente con las personas que se han conocido y que se han podido integrar, digamos, durante las sesiones, que esperamos que sean como la mayoría y que haya sido fructuoso. Y dicho esto, vamos a tomar una foto. Así que, gracias a todos por sus lindos mensajes. Em, Sí, para las asignaciones pendientes con Sandra, si alguien ya sabe que tiene que mandar sí o sí una tarea con Sandra, por favor prendan sus cámaras mientras tanto. Pero como les digo, es paciencia, como vamos a terminar de hacer las revisiones hasta el domingo que todo el mundo mande lo que falta. Y con eso, como vamos a emitir todos los certificados que estén pendientes de emitir, y si hay uno o dos que no reciben su certificado, por ahí nos escriben y lo conversamos. Pero no se estresen con eso, porque probablemente, o sea, creo que la mayoría o casi todos están aprobados, así que no creo que tengan que preocuparse por ese elemento. Gracias por prender sus cámaras. Vamos a esperar un minuto más. Disculpen que me he pasado de la hora hoy día, estaba emocionada y no me di cuenta de Jimé, la hora. hola Jimé, soy Lucero. Mientras prenden sus cámaras los demás, yo también quiero agradecerles en nombre de Innovala por haberse conectado a todas las sesiones, por haber estado súper activos haciendo las tareas. En verdad ha sido también un aprendizaje para nosotras, como siempre. Esperamos que hayan sacado mucho aprendizaje de las experiencias latinoamericanas. Y como lo dijimos al muy inicio, estamos realmente preocupados en Innova Lab y desde la CAS también de cómo la inteligencia artificial puede hacer más grandes las brechas de desigualdad que tenemos en el mundo. Entonces, ahora que ustedes ya tienen más o menos una idea, espero no solamente general, sino además una idea mucho más clara de lo que significa esto y cuáles son los retos, también puedan no solamente aplicar lo aprendido, sino además replicar en sus redes de contacto, en sus familias, en los espacios en donde están partidos políticos y etcétera, el potencial, no solamente beneficio, sino también riesgo que podría tener la inteligencia artificial y ayudarnos a pasar la voz en América Latina de qué cosa es lo que tenemos que hacer en conjunto para sobrepasar este momento tan raro que estamos viviendo en el mundo. Así que nada, yo nada más quería decir eso y creo que ahora sí ya todos tienen la cámara prendida. Sí, gracias, Lu. ¿Tú le tomas? Sí, sí, sí. Ahí voy. Excelente. Sonríe. Uno, Uno, dos dos. y tres. Y tengo otra pantalla más.
Y una más. Gracias, gracias. Excelente. Muchas gracias por todo. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Gracias también en nombre de la Fundación Konrad Adenauer. Y ya nos vemos seguramente en una próxima ocasión. Estamos en contacto. Chau, chau. Gracias. A todos, que Muchas pasen bien. gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao.